CAF está constituido por personas que trabajan en el conocimiento de sí mismas y en la búsqueda de la libertad interior que entrega la expansión de la conciencia. Bueno, buenas noches a todos. Encantada de estar aquí compartiendo nuevamente con ustedes. El tema que bueno, que traemos como propuesta es las heridas del alma. Y de repente así como que me llama a decir, ¿y por qué este tema, no? ¿Por qué colocamos este tema, no? Y es de gran importancia porque es como la raíz de muchas de las cosas que estamos trabajando en el día a día. Incluso es uno de los motivos por los cuales buscamos en los caminos espirituales también tenemos esas búsquedas. Estamos buscando cómo resolver, cómo encontrarnos con nosotros mismos, cómo conciliarnos con esa parte de nosotros que no conocemos, cómo separar aquello o retirar aquello que me separa de mi propia esencia, partiendo de que somos esa chispa divina que estamos en esta experiencia humana. Desde el punto de vista desde la salud, ¿verdad? Quisiera enfocar allí antes, dar como una premisa de por qué esto de las heridas del alma es tan importante y yo siendo médico estoy metida en este lado, ¿no? Porque a veces la gente cree que esto es de la psicología y que cada cosa como que tiene una parte y desde allí empezamos a decir que somos seres integrales. Somos seres que tenemos un cuerpo físico, ¿cómo no? Pero tenemos un cuerpo mental, un cuerpo emocional, un cuerpo energético, un cuerpo espiritual que anda con nosotros todo el tiempo, o sea, como la manito, ¿sí? Físico, mental, emocional, energético y espiritual. Y este espiritual es el eje con el cual llegamos, somos y estamos, y acá nos desenvolvemos y transitamos esta experiencia llamada vida con estos otros cuatro cuerpos. Que el cuerpo físico es el que más manifiesta alteraciones y es al que podemos como que palpar, al que podemos tocar, eso es una cosa. Y es más fácil ver heridas en el cuerpo, ¿verdad? Después de un accidente, después entonces la persona dice, oh, quedó lesionado después de aquello, o después de una cirugía, ah, le quedó la herida o le falta tal y cual cosa. Y cuando hablamos de la herida del alma, dice la gente, pero bueno, ¿y cómo? ¿Cómo así? Quiero aclarar también que cuando hablamos de alma, estamos hablando de esa fusión que hay entre el cuerpo emocional y mental. Eso que se une y que hace de mí esa experiencia y a partir de allí yo manifiesto mi comportamiento, mi día a día. Todos nosotros como niños, como seres en un proceso, en esta encarnación, en este proceso, venimos como ¿cómo diríamos? Como una semilla que viene con todo el potencial y dependiendo del terreno donde esté la semilla y de los cuidados que recibe, del cultivo que recibe, vamos a tener toda la expresión de ese potencial. En esos momentos iniciales, cuando vemos a un niño, lo vemos en todo el potencial que tiene, incluso empezando por su respiración, que es una respiración diafragmática natural, ¿verdad? Está expandido, está en esa entrega, pero en ese encuentro en el día a día comienzan a suceder cosas que comenzamos a interpretar. Vamos a ir interpretando lo que sucede y siempre voy a ir buscando y aprendiendo de aquello que sucede en ese terreno, que sería nuestra familia, la familia que nos recibe, el entorno, el momento en que llegamos, el país. Todo esto va a ir influyendo en cómo nosotros nos vamos a ir desarrollando. Muchas de estas condiciones eh, no son las más adecuadas por una u otra razón, porque todos tenemos la misma herida, entonces a la final reproducimos, tenemos comportamientos y sin querer hacemos algunas cosas que pueden ser interpretados por este niño, por esta esencia, que somos todos nosotros, de alguna manera. Entonces se generan momentos dolorosos,
de la infancia por circunstancias, por eventos, que pueden ser registrados como de gran impacto, generan como daño en nosotros y desde allí un comportamiento. O sea, yo comienzo a raíz de esta herida a generar una manera de comportarme, pero es que tengo una manera de percibir y de comprender el mundo. Y esta forma que voy desarrollando, me va a acompañar toda mi vida. Solo que al principio lo justifico, lo entiendo y lo defiendo porque es así. Pero llega un momento en nuestras vidas que empezamos a cuestionar. Empezamos a darnos cuenta que si esto realmente es así, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué siempre se repite? Porque es algo que vuelve y vuelve a aparecer. Entonces, nosotros, estas historias se guardan en nuestra memoria, ¿verdad? Tanto en la mente como en el cuerpo físico. Y como somos seres integrales, reaccionamos en función de eso. Entonces se habla de que hay 5 heridas fundamentales. Podemos tener varias, por eso a veces reaccionamos de una manera o reaccionamos de otra, pero la cosa es cuál predomina. También en nuestro espacio, en nuestro desarrollo de vida, podemos ir superando algunas, pero otras de repente se nos hacen más complicadas. Entonces, yo voy a ir desglosando cada una de las heridas y de repente para dejar así como un mapa general y luego podemos conversar, ¿cierto? ¿Es así como vamos a hacerlo? Perfecto. Entonces, pudiéramos hablar, por ejemplo, cuando hablamos de las 5 heridas, hablamos de la herida de rechazo. ¿Qué tiene de característica esto de las heridas? Que como es un mecanismo de compensación, se produce ante un comportamiento, ante una situación, yo genero una herida para mí, entonces yo voy a la vez crear como un mecanismo compensatorio para poder sobrellevar esta situación en mi cotidianidad. Y para eso se le llama esto una máscara, o sea, mi personalidad toma una actitud. Entonces, por ejemplo, en la herida de rechazo, yo coloco una máscara de huida. ¿Qué significa eso? Que cuando yo me siento rechazada, ojo, no necesariamente me están rechazando, sino que yo lo percibo, lo leo desde mi subjetividad, lo leo como un rechazo, para mí lo más fácil y mi mecanismo automático es huir. ¿Desde dónde se genera eso? Se dice que por lo general todo esto, cuando estamos hablando de infancia, estamos hablando por debajo de los 6 años. Esta primera herida de rechazo aparece desde la concepción hasta el primer año, donde puede ser que haya sido un embarazo no deseado, una situación muy compleja en la llegada, o un no quiero un ser, por ejemplo, yo quería una niña y es un niño, es ese tipo de cosas. ¿Ok? Eso es en el comportamiento, este ser que es tan pequeñito, tan que la gente dice, ay, no entiende, él está chiquitico, él de eso no sabe, pero resulta que todos percibimos, porque todos somos energía, y eso se va codificando. Somos como una esponjita que está absorbiendo toda esa información. Entonces, cuando la persona tiene una herida de esta característica, va a desarrollar un comportamiento. Voy a nombrar primero las heridas como para tener una idea de dónde vamos. Tenemos la segunda, la herida de abandono. Esta herida de abandono se genera entre el primer año y los 3 años. Por lo general es como poca atención como a los requerimientos, carencia de afecto. Algo me falta desde el punto de vista afectivo. ¿Y qué genera? Una máscara de dependencia. Entonces, por lo general, vemos ese miedo, por ejemplo, a la soledad, ese necesito tener a alguien conmigo. O sea, hay como una dependencia fundamentalmente afectiva, que lo podemos ver por allí, personas que económicamente, socialmente, son independientes, autovalentes, ¿verdad? Autogestionadas, pero afectivamente no. Tenemos la herida de humillación, que genera una máscara de masoquismo. En esta es un masoquismo como mental o emocional. Esta se genera también igual en el primer año a los 3 años, pero tiene que ver como con la represión,
como donde yo no tuve la capacidad de desarrollar el placer y el disfrute, donde no hubo, por ejemplo, mucho juego o validación de las cosas que yo hago. Incluso se habla mucho de que se presenta en aquellas personas que han sido como ridiculizadas, como burladas, ¿verdad? Que parece un juego, pero que el niño lo toma muy en serio, porque viniendo de una figura importante o de autoridad, tiene es como una verdad absoluta, y la cree y la recrea después, ¿no? La convierte. Luego tenemos la herida de traición, que genera una máscara de control. Esta de traición se genera un poquito más grande, de 2 a 4 años, y se relaciona mucho con lo idealizado que está ese amor que tengo fundamentalmente a la figura paterna o materna, y hay una pérdida de esa confianza básica. Es como que no me cuidas lo suficiente o no me amas tanto como yo creía que me amabas. Entonces, allí yo siento de que me traicionas en ese amor, y lo voy reproduciendo en los diferentes aspectos de mi vida. Y tenemos la otra, para esta que hago como máscara, controlarlo todo. Necesito tener todo bajo control para sentirme seguro. Nadie me va a traicionar. Y la quinta, que sería la de injusticia, que se genera de los 3, hay quienes dicen que de los 3 a los 5 años o de los 4 a los 6 años, y es cuando estoy sometido a altas exigencias. Es como que siempre siento que no soy suficiente, que lo que hago no está bien, eso es injusto. Y yo como que a la final me convenzo de esto y me separo de esa percepción mía de poder, de esencia, de lo que yo soy. Entonces ando rígido en el mundo. Ando con esa actitud que me distancia, que puede ser solamente una apariencia. Por dentro puedo querer otras cosas, pero es más fácil distanciarme. Cuando nosotros vemos estas máscaras, estas heridas que tienen sus máscaras, podemos leer incluso comportamientos. O sea, podemos ver, porque hay personas que dicen, pero yo no recuerdo. Es más, yo no recuerdo de cuando yo estaba pequeño. Yo me acuerdo de los 10 años en adelante. Entonces, ¿qué podemos decir ante eso? O sea, no tienes una evidencia, pero en tu comportamiento se ve. Por ejemplo, en tus conductas, en tu manera de pensar. Por ejemplo, pudiéramos decir que la persona que tiene la herida de rechazo eh, tiende a minimizarse, a no soy lo suficiente, a tener como en sus palabras, yo no importo, los demás están primero que yo, y en sus conductas trata de ser perfeccionista. ¿Para qué? Para ser aceptado. Necesito que los demás me acepten. Entonces ando como buscando esa aceptación del otro. Y ante la mínima percepción de que no es así, salgo corriendo. El de abandono es, puede descubrir porque es bien interesante que a veces la gente dice, pero ¿cómo hago para verlo? Escucha tu diálogo interno, porque en tu diálogo interno hay muchas claves. Por ejemplo, a mí siempre me abandonan, este, tengo mucho miedo de estar solo, la gente no me quiere. Entonces, cuando eso está rondando por mi cabeza, va a generar en mí una acción donde yo quiero tener a las personas como conmigo. Incluso se habla mucho de que son personas sobreprotectoras, que buscan como complacer y complacer al otro, y pueden incluso llegar a saturar a las otras personas, a las que están a su alrededor. Fíjense que acá es una manera como de dar y dar afecto, ¿no? Pero para que tú me aceptes, para que estés conmigo. Mientras que cuando hablamos de humillación, en la herida de humillación, la persona sola tiende a disminuirse, tiene una gran inseguridad en sí mismo, ¿verdad? Y también tiende a olvidarse de sí. Es como que la persona, por ejemplo, le dice, oye, qué linda eres, y no, eso me da vergüenza. En lugar de decir, wow, qué bien, en lugar de aceptarlo como tal, no me lo creo porque yo no tengo ese perfil. Tenemos la de traición,
La herida de traición que tiene que ver con el control, que también busca la aprobación, ¿verdad? Pero en esta aprobación, esta persona es muy responsable, es poco flexible y es muy difícil de delegar, porque yo no confío en que los demás lo puedan hacer. Me puedo quedar como a mitad de camino con todo esto que está sucediendo. Y en la última, que es la de la injusticia, donde tengo rigidez, aquí vemos que la persona es como que tranquilo que no pasa nada. Yo puedo hacer eso porque es como que me corresponde. No, no es que no delego porque no confío en los demás, sino porque creo que a mí es quien me toca llevar esta parte dura de la vida. Y la asume a tal punto que se descuida de sí mismo también, ¿verdad? Por supuesto, tiene mucho miedo a equivocarse, a no ser merecedor y vuelve una persona con características de perfeccionismo. Entonces, nuestro cuerpo va tomando características en esto también y podemos ver que de repente una persona que tiene rechazo tiende como a esconderse, como a que su cuerpo está replegado, mientras que una persona que quiere tener el control ejerce la fuerza. Em, una persona que tiene abandono se siente como sin tono, es como un poco como flácido, ¿ok? Y la persona que está con las injusticias siempre anda como con movimientos muy rápidos, ¿verdad? Pero a la vez no son flexibles porque le cuesta la adaptación. Entonces nosotros, dentro de todos estos parámetros, podemos identificar cuándo estas heridas están y ayudar a salir de aquel automatismo, porque llevamos, ¿qué es lo que pasa? Que la herida me genera una reacción y ante cosas que estén sucediendo a mi alrededor, yo las puedo asumir como una gran realidad, comportarme como tal y no necesariamente es así. Y todas se caracterizan porque con ellas hay sufrimiento. La persona se siente no comprendida, no aceptada, no ayudada, eh, humillada ante cualquier estímulo. Estas heridas, por supuesto, pueden ser sanadas. Y acá el trabajo de la autoobservación, el comprender, el entender lo que estoy viviendo, la meditación nos ayuda muchísimo porque es ver nuestro diálogo interno, lo que pasa, los pensamientos que aparecen por allí, el poder darme cuenta y ponerme en el lugar del otro, eh, el sanar mi niño interno, nos ayuda a ir buscando, pero cada una tiene su particularidad, en la cual podemos hablar ya después, cuando conversemos un poco sobre esto. ¿Les parece? Ahora todos están silenciados. Sí. Esto es así como a grosso modo lo que sería esto de las heridas del alma, de lo cual podemos ir conversando. ¿Les parece? Sí. Bueno, yo no sé, Franklin, si me quieres, algo en particular que quieres que resaltemos. No, que esto, se me ocurre estos mecanismos de defensa, todos tenemos mecanismos de defensa, ¿no? Claro, Si la dificultad es cuando se fijan, ¿no? Cuando mi actuar está preso de este mecanismo de defensa, ¿no? claro, cuando el mecanismo de Mm. defensa se instala y yo empiezo a generar un patrón, que ya es una conducta repetitiva, ¿verdad? Y basado muy bien articulado con una creencia. Entonces ya se establece todo un mecanismo y yo voy a filtrar la información a través de eso. Pero me doy cuenta cuando autoobservando me digo, oye, pero en mi vida se repite y se repite esto. Sobre todo cuando la persona dice, a mí siempre me traicionan, por ejemplo, o a mí siempre me abandonan. ¿Y cómo es eso que a mí siempre? O sea, entonces ya ahí hay como, es como una banderita que te dice, algo está pasando aquí, porque no tiene por qué ser así. ¿Qué parte de esto, cuál es mi parte? Y de qué manera podríamos
solucionar o empezar a gestionar esto para poder liberarnos de esto, porque realmente no tiene por qué ser así. Tú nombraste la meditación, ¿no? Este autoobservando. Claro, También el autodistanciamiento, ¿no? claro. La correcta visión, porque a Claro. veces, porque es como empezar a decir, ¿realmente es así? O, y nos ponemos a cuestionarnos, ¿no? Cuando escuchamos, incluso recordamos aquello de las ventanas de Yohai, o sea, hay una parte que yo muestro de mí que yo quiero que todo el mundo sepa. Hay una parte de mí que conozco, pero que no quiero que nadie sepa. Hay otra parte de mí que los demás conocen, pero yo ni me entero. Y hay otra parte que ni los demás ni yo sabemos, ¿verdad? Entonces, todos jugamos con esto y lo hacemos eh, de manera natural, forma parte de la personalidad. Pero cuando tomamos conciencia de eso, es mucho más fácil. Una pregunta en el chat de Carlos Oño, que dice, hablamos de renunciar al pasado y de vivir el presente, pero todo lo que cargamos inconscientemente nos pesa como una mochila que no podemos ver ni de lo que nos hemos liberado realmente. No podemos renunciar ni liberarnos de aquello. Bueno, por eso es que empezamos, y eso es lo importante de comenzar a tomar información de gente que ha investigado, porque esto no sale de la nada, ¿ok? Y que cada vez se está simplificando más, pero el trabajo lo tiene que hacer cada uno, porque no podemos andar en la calle señalando usted tiene herida de esto y usted tiene herida del otro, porque eso es un trabajo de cada quien. Pero es una gran herramienta que podemos trabajar con nosotros mismos. Lo primero es plantearnos de que eso existe, de que eso está con nosotros y que forma parte de los cimientos a través de los cuales se genera nuestra personalidad. Y si en este momento ubico situaciones que puedo mejorar o que quiero mejorar, de que eso se trata del desenvolvimiento, ¿verdad? Entonces, allí hay una clave para trabajar. Entonces, a lo mejor no me acuerdo, no tengo conciencia, no me di cuenta, X, o a veces también no me quiero dar cuenta. Eso también vale. Hay personas que no se quieren dar cuenta y también tenemos que respetar eso, no podemos hacer otra cosa. Ahora, si yo digo, por eso les decía que cuando la persona dice, es que yo no recuerdo eso, o yo recuerdo de mi infancia esto y tengo borrado, porque también tenemos tenemos la posibilidad de borrar muchos eventos y simplemente, si no me acuerdo, no pasó, como dice la canción. Pero resulta que en mi comportamiento está, en mi actitud, en mi reactividad, en mi manera de interpretar el mundo, en lo que estoy creando, en lo que estoy atrayendo a mi vida, en los eventos que se repiten y se repiten. Ok, yo no veo la raíz, pero estoy viendo el florecimiento. Entonces, vamos a trabajar con ese florecimiento porque yo también puedo aprender de eso y desde allí entrar. Recordemos como las leyes que nos plantea el Tao, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Entonces, tenemos esa opción de poder hacerlo. Identificando qué es lo que nos pasa en el hoy, podemos inferir y sanar lo que está atrás. Hay un aspecto que tú tocaste al principio, ¿no? Ajá. Esto del espíritu, de esto, digamos, de este anclaje, de este eje, Ajá. que es inasible, es inviolable, ¿no? Este espíritu, que en la esencia del ser humano siempre está, así lo entendí yo con lo que explicaste. Sí, siempre está, o sea, siempre es puro, está la esencia. Lo que se enferma acá, la herida están acá, en el espíritu no. El espíritu es Por puro. lo tanto, es puro. Entonces, es como es esperanzador, ¿te fijas? Mi esencia no es, estas son circunstancias que me han dañado, ¿no? Pero mi esencia sigue igual. Así lo veo, no sé Claro, cómo no, lo ves tú. no, y claro, incluso cuando trabajamos, por ejemplo, el tema del autoamor, la gente dice, pero ¿cómo me voy a querer o cómo voy a amar a otra persona si yo le estoy viendo toda esa densidad que tiene, ¿no? Entonces ya va, amor no es solamente apapuche, o sea, no es solamente tenerlo acá, es que yo puedo empezar a experimentar eso del amor, incluso el amor a mí mismo para sanar mi herida, ¿ok? Mi comportamiento, lo que ahora estoy planteando, mi dolor, pero que va más allá de la circunstancia.
va más allá de lo que yo sentí. Y por eso nos ayuda tanto el tener la claridad de que somos más que un cuerpo físico, de que hay una fuerza divina, universal, como la quieras llamar, dependiendo de cada tendencia. En el caso de nuestro camino de desenvolvimiento espiritual, estamos hablando de la Divina Madre. Pero cada quien le pone el nombre que le quiera poner. Pero lo importante es que esto que está aquí, este eje que está acá, es a través del cual estamos. Incluso nosotros dejamos el cuerpo físico, pero el alma continúa y la energía se reintegra. Y volvemos. Y seguimos acá, pero conectado a esta gran fuente, a este gran espíritu. Entonces, y todo eso que pasa tampoco es, tiene un para qué. Porque cuando logramos superar o ir sanando la herida, vemos que hay un renacer. Así como cuando un paciente supera una enfermedad crónica o, por ejemplo, un cáncer, la gente dice, eso es un milagro, pero no solo porque lo supera, sino porque se transforma. Y la transformación es lo que me permite dar ese salto, es lo que me permite despertar. Juan, ¿tienes la mano? Cuando ocurre el hecho concreto que una persona hace un quiebre y de alguna manera se vuelca a tratar ya no el dolor físico, ¿no? Sino aquellos dolores que son como propios de la existencia. ¿Mm? Eso es, yo creo que es lo crítico, porque pues, también podría decir que un meditante, una persona que medita, también puede tener distinta profundidad en su meditación. Claro, ¿Mm? claro. Eso. Yo creo que es todo un proceso, Aldo. O sea, por ejemplo, cuando nosotros vemos, en mi consulta pudiera llegar una persona porque, bueno, siento que estoy muy triste y cuando tengo una depresión terrible. ¿Y por qué tengo una depresión terrible? Porque me dejó mi pareja. Y resulta que cuando empieza a hablar, su relato lo delata, porque empieza a decir, a mí siempre me abandonan, esto me ha pasado muchas veces, yo no sé qué pasa, como cualquiera de las heridas, por ejemplo, ¿no? Entonces, su motivo de consulta pudiera ser emocional y esto me está afectando porque resulta de que ahora no puedo dormir y se me alteró el sueño y se me alteró la manera de comer y entonces tengo cefaleas y tengo una contracción y X. Entonces viene la otra parte física, porque el cuerpo siempre va, o sea, esto que estamos hablando como vinculación, el cuerpo físico es el que va a manifestar la alteración que hay en mí. Nadie enferma de felicidad. Y eso es importante tenerlo claro. Incluso personas que están muy, pero muy deterioradas en su cuerpo, si entran en un proceso de felicidad, de gozo, de gratitud, hay una gran transformación. Porque lo primero es que disminuye el cortisol y que aumentan las endorfinas. Y con que aumente la serotonina, ¿verdad? La dopamina, ya empieza el cuerpo a funcionar de otra manera. Si el cortisol se me viene abajo, lo logro controlar, mi cuerpo funciona de otra manera. Entonces, vemos cómo hay una gran vinculación entre las emociones y los neurotransmisores y las hormonas. Entonces, incluso hablamos de la psiconeuroendocrinoinmunología. Esos 4 sistemas están íntimamente vinculados y se detonan dependiendo de lo que yo piense. Entonces, desde allí es que hay como una separación entre la medicina convencional y la psicología, y la gente le tiene miedo a ir al psicólogo porque yo no estoy loco, y va al médico, pero el médico no le dice qué es lo que pasa acá, y mientras no establezcamos esta fusión, este ser integral, entonces no logramos la recuperación. Porque el paciente puede llegar y decirte, mira, yo tomo antidepresivo, aquí lo veo muy frecuente. Tengo 20 años tomando antidepresivo. Ajá, ¿y? Ya ese antidepresivo no le está haciendo nada, señor, porque ya su cuerpo pasó por allí. Pero ¿qué hacemos con el resto? O sea, ¿qué es lo otro que tenemos que curar? Y se empieza a manifestar porque el cuerpo empieza a decir, ahora me duele aquí, me duele allá, se enfermó tal órgano, se enfermó el otro. Y en ese sentido, bueno, podríamos pasar toda la noche hablando y yo encantada, porque la medicina tradicional china te plantea 5 emociones básicas con 5 sistemas
de órganos y puedes explicar claramente cómo cuando una persona sufre de mucho miedo, por ejemplo, es frecuente que se afecte su sistema renal, su sistema ginecológico, geniturinario, su sistema endocrino. Pero cuando una persona sufre de mucha ira, puede enfermar con mayor facilidad de los músculos, de la vesícula biliar y del hígado. Pero cuando la persona tiene mucha tristeza, va a enfermar con mayor facilidad del sistema cardiovascular. Si la cosa es nostalgia, se va a ir por el intestino grueso, se va a ir por el aparato respiratorio o se va a ir por la piel. Y si es obsesiva, piensa, entonces nos vamos por el estómago o nos vamos por el vasopancreas. Y eso no es invento de ahora, eso es medicina tradicional china milenaria. Pero acá lo dejamos como aparte, que el gastroenterólogo vea el hígado y que el psicólogo vea a ver qué hacemos allá. Y la vinculación de la herida, a lo mejor tiene una herida de rechazo muy grande, que nos pudiera ayudar a compensar eso. ¿Lo ves? Bueno, es mágico, me encanta. En el chat, Fabiana nos pregunta, ¿no? Si me conecto con mi entidad espiritual y trabajo desde allí, ¿es una forma tangencial de trascender esa circunstancia? Por supuesto, si tengo muy buena conexión con mi guía espiritual, lo voy a poder lograr, puedo avanzar. Pero a veces se nos complica la cosa porque la personalidad corriente ahí se atraviesa. El contacto con el niño interior es sumamente importante, pero a mí, por ejemplo, es una de las terapias que trabajamos y a veces la gente lo ve como que si fuera, o sea, no le da el valor que tiene. Las personas como que creen que, ay, yo voy a poner a jugar yo con que yo soy un muchachito y como que descalifica la tarea, ¿no? Y resulta que el que hace la pataleta y el que reacciona, así estando nosotros así de grandes, jóvenes y bellos como nos vemos, es ese niño herido. Y es cuando nos sorprende cuando decimos, o sea, ¿cómo yo a estas alturas voy a armar ese zafarrancho, ese problemón por semejante cosa? Y más cuando hemos tenido un recorrido en el camino espiritual, ¿sí o no? O sea que ahí nos caemos más duro, porque entonces yo que tanto no me ha servido de nada a los 30 años que tengo meditando. Y no es así. Porque dentro está ese niño que todavía requiere atención, que requiere sanar. ¿Y quién será la persona más indicada para contener, amar, proteger, aceptar, dignificar a ese niño? Cada uno de nosotros como adultos. Porque nadie lo conoce tanto como nosotros. Y nadie lo puede amar tanto como nosotros. Y ese es un contacto con nosotros mismos. Es un aceptar esa esencia pura y divina que yo soy en esta existencia. Que ha tenido una trayectoria, pero que sigue igual, latiendo aquí en este corazón, por lo menos 80 veces por minuto. Pero yo me preguntaba si desde lo espiritual, cuando uno toma esa sintonía, es como que es otra sintonía y ese niño, digamos, lo ve de otra manera, a eso me refería. Claro, a ver, en el trabajo nosotros somos helicoidales. Entonces, es como que si acá hay unos columnas, por decirlo de alguna manera, donde esa herida está. Sí. Pero yo soy helicoidal y yo aquí lo vi a esta altura. Pero en la medida en que yo me voy desenvolviendo, yo voy ascendiendo y ahora yo lo veo desde aquí. No es lo mismo estar dentro del laberinto perdido que estar desde arriba viendo el laberinto. Cuando yo estoy dentro del laberinto, yo puedo tener, esto puede seguir siendo doloroso, pero un dolor que aquí es muy intenso y comienza a disminuir la intensidad. Incluso puede ser un dolor revelador y deja de ser dolor a transformarse en una sensación. Porque esto no es un castigo. Esta herida es un proceso a través del cual se está desenvolviendo el alma. Entonces, pensar en que esto helicoidal está aquí, vuelvo a llegar aquí, pero ya lo puedo resolver y ya lo puedo ver. Ya cuando viene es simplemente, wow, cómo me lo recuerda y qué bien todo lo que he hecho para ascender. Bueno, gracias, eso era lo que quería, está bien, está bien. Y la consulta que te quería hacer, porque esto se da en momentos de vulnerabilidad y vos sos médica,
¿Qué ocurre, por ejemplo, en los adultos mayores, ¿no? Que, por ejemplo, hay otro estado de vulnerabilidad y también ocurren estas cosas. Y quizá Claro, uno no tiene la posibilidad de manejarlo de otra manera y ya empieza a depender de otras personas, ¿no? claro. Recordemos que esto de la herida, tomándolo desde un principio, sucede y yo voy con esa herida, pero quiero repetir esto, es como una manera que yo aprendí a vivir. Muchas veces la persona hasta lo recrea, o sea, se expone ante esas cosas. Y también el entorno sabe a quién, o sea, si fulanito siempre está recogidito así, no dice nada, es más, está como más expuesto a vivir, a repetir el evento, a volver. Por eso es que es tan importante reconocerla y comenzar a sanarla para atreverme a hacer otra cosa. Porque cuando yo también tengo que aplicar aquí mi conducta. O sea, yo tengo la tendencia a postergarme porque tengo un fallo en mi instinto de conservación por una de estas heridas. Entonces tengo que estar atento de que yo amarme a mí mismo es una de mis funciones. Entonces, ¿cómo yo me cuido? ¿Cómo yo me atiendo? ¿Cómo yo pongo límites? ¿Cómo yo aprendo a decir que no? Porque me descubro que no lo sé hacer, por la razón que sea. Entonces, esto, al darme cuenta, al identificarlo, yo puedo empezar a generar otras conductas y ahí entonces entra el proceso terapéutico, donde podemos ayudar al otro a apoyarlo para que se atreva, incluso darle palabras claves, ejercicios, como para que no caiga en el automatismo. Porque esto es lo que tú hablaste del círculo vicioso, estoy acá y entre más me voy al centro, menos salgo. Yo necesito irme yendo como a la periferia para que en algún momento, como en los dos caminos, yo ¡chacs! Ya me desapego de esto y salgo y tomo otra conducta. Entonces, vale que en la medida en que nos demos cuenta y que busquemos ayuda, va a ser mucho más fácil que hacerlo solo. Eso también es importante tenerlo claro, ¿ok? Porque necesitamos aprender e insistir. Llevamos tantos años viviendo en ese círculo que para poder encontrar esa periferia y la puerta de salida de esto, ese otro camino, por lo general se requiere apoyo, ¿no? Para poderlo hacer. Los adultos mayores vuelven a ese estado de vulnerabilidad. Y de verdad que es triste que si el entorno no lo aprende a manejar, puede reproducirlo y hacerlo mucho más fuerte. O sea, acentuar esa herida, acentuar eso que está allí. Y en este momento que vivimos a nivel planetario y más después de la pandemia, eso se ha incrementado. Seguro. Porque hay mucha soledad, porque hay mucho, o sea, ya por otras razones. El mismo hecho de nosotros aprovechamos de una manera muy virtuosa la tecnología cuando utilizamos esto, pero mucha gente se distrae y está más conectado a través de esta vía que el que tiene al lado, a lo que no accede el adulto mayor. Es Y cierto. que nunca lo va a sustituir, porque tiene un patrón, tiene una vibración, tiene una creencia y tiene una memoria que le pide el contacto, la mirada directa, el estar aquí, el estar en su espacio. Entonces, de verdad que ahí hay mucho que hacer a través para el adulto mayor. Y la idea, y lo otro es que para allá vamos todos. Seguro. Entonces es importante que hagamos algo al respecto. Así es. Sí, sí. Muchísimas gracias, Magdalena, ¿eh? Gracias, Claudio, a ti. Bueno, primero yo encantada de haber compartido este tema que realmente cada vez toma más fuerza dentro de lo que estamos trabajando y tratando de aportar, colocar ese granito de arena. Los invito a que nos atrevamos a mirar un poco cuáles son nuestros comportamientos y confiar en que en nosotros mismos, que formamos parte de esa esencia divina, que somos esa chispa y que también tenemos esa posibilidad de avanzar, de superar esas heridas, aprenderlas a manejar. El autocuidado, el estar atentos a nosotros mismos, el ponernos esas metas chiquititas y el propiciarnos, el disfrutar de una vida cada vez más sana y más bonita, es la que nos permite
ser como testigos de esa divinidad que habita a través de nosotros. Es esa nuestra función, ¿sí? Entonces, montémonos en eso y digamos, aquí estoy a la disposición de disfrutar la vida y de superar todas estas cosillas que forman parte de este viaje, pero que también la disfrutamos, ¿ok? Así que los quiero mucho, muchísimas gracias por este momento, estoy muy gozosa, muy agradecida, y por acá por Concepción estoy a la orden, mis números están por allí también, y bueno, aquí estoy para ustedes también. Un beso. Deseamos dejarles cordialmente invitados a nuestro próximo encuentro y por favor no olviden de compartir e invitar a sus familiares y amigos. Tengan todos muy buenas noches y muchas gracias.